Listo, vamos a arrancar por acá. ¿Qué pasó? Listo, ya estamos grabando la clase. Ahora sí, buenas noches para todos. Bienvenidos al día número 5 del intensivo de agosto del año 2022. Continuamos con las clases. Recuerden que el proceso que nosotros llevamos es un proceso continuo con el fin de que todas las personas vayan desde un punto cero, un punto intermedio, hasta un punto profesional o un punto avanzado, como lo quieran llamar, está súper bien. El objetivo es que de acá a terminar el intensivo, las personas que hacen parte de este equipo pues tengan un avance muy amplio acerca de, primero, lo que es el trading, segundo, cómo se maneja las plataformas que se usan, tercero, que tengan una visión amplia de cómo se analiza un mercado, de cómo se analiza un gráfico y cómo se puede ver la economía desde la parte de las gráficas, simplemente aprendiendo cómo se mueven. Entonces, voy a compartirles por acá la pantalla. Creo que el Pro es... Listo, bueno. Entonces, ahora sí vamos a arrancar por acá. La clase de hoy es una clase supremamente interesante. Y eso, la clase del día de hoy se llama, la clase del día de hoy se llama listo, componentes de un gráfico. Listo, entonces, estos componentes de un gráfico es lo primero que vamos a introducirnos desde, ya directamente desde acá, desde qué es un gráfico, cómo, por qué funciona, cómo se come, qué podemos ver y demás. Entonces, desde acá es que ya empezamos a meternos directamente ya a lo que es la parte del análisis y demás. Bueno, lo que primero quiero que ustedes sepan es que nosotros vamos a tener diferentes tipos, de gráfico, pero quiero aclarar acá que uno de los gráficos más usados a nivel mundial por la mayoría de traders de análisis técnico es el gráfico de velas japonesas. ¿Cuáles son las velas japonesas? Estas que ustedes ven acá son las velas japonesas. Estos palitos que ustedes ven acá se llaman velas japonesas. ¿Listo? Ahora, nosotros podemos encontrar otros tipos de gráfico también. ¿Como cuáles? Acá nosotros tenemos un cuadrito acá en la parte de arriba. Yo la rayo por acá. En el TradingView tenemos otros tipos de gráfico. Esos otros tipos de gráfico son, por ejemplo, perdón, ya verá, aquí en las velitas. Listo. Tenemos, por ejemplo, un gráfico de columnas, ¿cierto? Donde podemos ver representado el precio de este activo financiero, en este caso el par divisa euro-NZ o euro, dólar neozelandés, lo podemos ver representado por barras. Y simplemente podemos tomar opciones de compra y de venta guiados por el movimiento de estas barras, que sinceramente yo nunca he utilizado, por eso no me introduzco básicamente a explicarles a ustedes cómo funciona. Nuestro siguiente gráfico es un gráfico de líneas, en el cual nosotros podemos ver representado en este gráfico todos los picos y todos los valles, picos altos y picos bajos, básicamente del precio durante el movimiento del mercado. Y lo van a ver representado así, ¿listo? En unas líneas como tal. Este gráfico es a veces muy sencillo o nos sería muy funcional, por ejemplo, para marcar realmente zonas de soporte o de resistencia. Por ejemplo, acá, donde no nos fallaría, simplemente que nos daría con exactitud el precio. Aunque no es muy utilizado, Luego tenemos otro gráfico por acá que se llama un gráfico de área, muy parecido al gráfico de líneas, con una diferencia de que este gráfico pues tiene relleno toda la parte de abajo del precio donde ya ha habido un recorrido. Después vamos a tener otro gráfico que se llama línea de referencia, ¿cierto? La línea de referencia es donde se divide el precio
sobre el precio de compra y el precio de venta. Entonces ustedes van a ver acá como un iceberg, donde van a ver la parte roja es la parte donde he estado en ventas y la parte verde es donde he estado en compras. Y entrando a esas zonas, nuevamente, pues el precio vuelve a aparecer ahí. Es como si yo le trazara una línea por la mitad del gráfico y del 50% ha estado en compras. Listo, ese sería nuestro punto o línea de referencia. Listo. Después tenemos otro que se llama máximos y mínimos. Muy similar, básicamente, al gráfico de líneas, pues básicamente nos muestra simplemente las partes máximas del precio y las partes mínimas del precio. Listo. Y por último, por acá, tenemos algo que se llama gráfico de punto y figura, muy utilizado muy utilizado por los primeros inversionistas. Los primeros inversionistas que empezaron con todo lo que era el mercado, obviamente, empezaron con este tipo de gráficos, e inclusive ustedes los van a ver en algunas películas viejas. Si ustedes ven alguna película vieja, van a ver este tipo de gráficos que representaban el movimiento del mercado de esta manera, ¿cierto? Lo representaban de esta manera. ¿Listo? Pero bueno, acá, para no irnos más allá, nuestro gráfico seleccionado, nuestro gráfico favorito, va a ser el gráfico de velas. ¿Listo? Este gráfico de velas nos muestra de una forma mucho más detallada cosas o acciones que pasan en el mercado con las cuales nosotros podemos tomar decisiones de una manera mucho más acertada. ¿Listo? Entonces, por eso este sería nuestro gráfico de preferencia para poder nosotros tomar decisiones en el mercado. Los demás gráficos que les mostré simplemente por conocimiento, para que ustedes sepan que también existen otros tipos de gráficos. Ahora, ¿de qué más se compone un gráfico? Un gráfico lo vamos a ver, vamos a ver que está compuesto por dos cosas muy importantes. Una va a ser el precio, ¿cierto? O la escala de precios, que la vamos a tener acá exactamente. Esta escala de precios es la que nos va a dar el movimiento de todo o la que nos va a medir el movimiento del precio o el movimiento del par de divisas durante un día, un mes, un año. Listo. Y por acá abajo vamos a tener que también vamos a usar una escala, que es una escala de tiempo. Esta escala de tiempo nos sirve para llevar el cronograma por horas y también por fechas de exactamente todo lo que pasa en el mercado, en determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera acá, listo, entonces, por ejemplo, 22 de agosto del 2022 a las 11:30. Si ustedes ven cuando yo me paro en cualquier parte del gráfico, en la escala de tiempo, en la parte de abajo me va a salir la fecha de ese punto exacto. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en esta vela donde estoy en este momento, donde está el dedito allí, dice que ese fue el movimiento el 22 de agosto del 2022 a las 9:30 de la mañana. Listo, ahí por eso serían básicamente los componentes sencillos de un gráfico. Tenemos una escala de precios, una escala de tiempo y tenemos lo más importante que vendría siendo el tipo de gráfico, que en este caso pues son velas japonesas. Ahora, vamos a entrar a ver básicamente de qué se compone una vela japonesa. Listo, entonces por acá vamos a poner, listo, ahora sí. Vela japonesa. Listo. Las velas japonesas se componen de lo siguiente. Primero, se van a componer de un open o una apertura. Se van a componer de un close o un cierre. Se van a componer de un precio máximo y de un precio mínimo. Este precio máximo y este precio mínimo lo vamos a ver representado en algo que se llama mechas, ¿cierto? O lo van a ver representado en algo que se llama, o también lo van a escuchar como wick.
¿cierto? Que básicamente pues es mecha en inglés. ¿Listo? Entonces, para una vela alcista y para, tenemos que tener en cuenta que dentro de las velas japonesas nosotros vamos a tener una vela alcista y una vela bajista. Las velas alcistas representan el crecimiento del precio o la valorización del precio y las velas bajistas van a representar el decrecimiento del precio, ¿cierto? O su devaluación. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar por acá una vela. Listo, por lo general, para tenerlo en cuenta, las velas alcistas, ustedes las van a ver de color verde. Entonces, como ustedes muchas veces las van a ver de color verde, la voy a dibujar de ese mismo color. Listo, vamos a ponerle acá el color. Ah, ese no es. Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí, como les decía, básicamente nosotros vamos a ver que la vela se va a componer de las siguientes, en este caso, vamos a ponerle acá vela alcista. Vela alcista, vamos a ponerlo por acá, listo. Vamos a ponerle el fondo, ahí, listo. Vela alcista. Entonces, ahora sí, lo primero de lo que se va a componer, como les decía, es básicamente, bueno, acá me faltó algo también, que es el cuerpo o volumen de la vela. Listo, entonces, lo primero, el open o la apertura se va a dar acá donde ustedes ven o donde ustedes puedan ver que el precio toma entonces esto es open o apertura. Listo. Donde el precio inicia su cuerpo, en el caso de las velas que van hacia arriba, que son las verdes o las velas alcistas, el open va a estar en la parte de abajo. ¿Listo? Lo segundo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener el cierre. ¿Listo? Y acá arriba nosotros vamos a tener el close o cierre. ¿Listo? Ahí va a estar el close o cierre. Listo, entonces vamos a tener ya nuestra vela alcista, ya tenemos el open que abre donde está el cuerpo, ¿cierto? Y el cierre que está acá, ¿listo? Que está acá en la parte de arriba. Listo. Ahora vamos a tener algo que se llama, que lo voy a poner por acá. Listo. Este básicamente sería nuestro cuerpo. Este sería nuestro cuerpo. Vamos a ponerle por acá. Cuerpo de vela. Listo. Este sería nuestro cuerpo de vela. Déjenme, yo borro esto por acá, lo muevo por acá para que quede todo el espacio completo. Listo. Ahí entonces ya tenemos las primeras composiciones de las velas, de la vela alcista. Luego vamos a tener por acá un precio máximo, o también lo vamos a conocer como mecha superior. ¿Listo? Y después vamos a tener un precio mínimo
o mecha inferior. ¿Listo? Y acá básicamente vamos a tener la composición de una vela alcista. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, cuénteme cómo van. ¿Fácil, sencillo? Listo, cuéntenme si les ha parecido fácil, sencillo, si alguien está confundido, enredado. Listo, hasta el momento, pues sí, esto es algo muy fácil, muy sencillo de poder asimilar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una vela bajista. Vamos a hacerlo por acá con una vela bajista. Listo, entonces voy a dibujar por acá la vela. Normalmente las velas bajistas, nosotros las vamos a ver representadas por, nosotros la vamos a ver representada de color. Voy a ponerla por acá. Vamos a poner esto por acá. Listo. La vamos a ver de color rojo. Sí, es como un color que la mayoría de personas pueden reconocer de manera sencilla. Listo, es esta también. Listo. Entonces, pasa exactamente lo mismo con una diferencia. Pasa exactamente lo mismo con una pequeña diferencia. Listo, vela bajista. Y en la vela bajista vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener también un cuerpo, ¿cierto? En este caso el cuerpo, si es exactamente el mismo cuerpo, listo. En este caso vamos a tener un open. ¿Qué pasa? Pero en el caso de la vela bajista, el open va en la parte superior. Ya voy. ¿Cierto? Y en la vela bajista sabemos que el cierre o close lo vamos a tener en la parte inferior. Gracias. Así que yo me voy a ir y que me enseñen francés y me paguen por ¿Listo? encima. Nuestros precios, en Bueno, este caso, nuestro precio máximo no va a cambiar, siempre va a ser exactamente el papeles, que mismo, sea lo que Dios quiera. porque los No, el precios tipo dijo que tenía fluyen hacia la parte de un compresor abajo, de aire por chiquito lo tanto, para seguiría siendo cambiar. nuestro precio máximo. ¿Lo necesita? Yo creo que sí. Pues Camille le dice. No me da pena porque él me dijo que le ayudara a buscar un coso para absorber soldados de esta y yo no sé Este dónde quedó seguiría eso. Y siendo nuestro precio mínimo. me da pena yo no entregarle a él. No, ahí le tocó comprar el compresor, hermano. Ah, mano. Yo le estaba contando mis proyectos y no te puedo organizar. Ya, tengo hambre. Ay, me coloca la. ¿Quiero leche? ¿Mazamorra? Voy. Ah, sí. Listo. Así exactamente tendríamos nosotros nuestra composición de las velas, la vela bajista y la vela alcista. Listo, por acá tengo unos mensajes, tan. Y ahí estamos preparando las Compañero cosas Luis, tiene el micrófono abierto. del que compramos. El terreno de nosotros está como muy feito los lados. Digo, se va a esperar a que ya estén los choclos, los choclos o les sirvo Listo, ahí ya me están escuchando. de los de Me ayer. confirmen si me están escuchando. Ya voy por la mazamorra. Entonces, permítanme, déjenme yo o algo. Te escucho más a Luis. No, yo estoy en el pollo. Listo, ahí ya me escuchan mejor. Venga, yo verifico básicamente quién tiene silenciar. Sí, listo. Listo, ahí ya. Listo.
Listo, coméntenme si ya me escuchan bien. Ahí ya silencié a todas las personas. Si alguien requiere de pronto hablar por el micrófono, ya me dice y le habilito el micrófono. Listo. Bueno, coméntenme de una vez, ya que estamos ahí súper activos por el chat. Si hasta el momento esto les queda totalmente claro. Créanme que aunque parezca bastante sencillo, bastante simplista, esto o es lo básico termina siendo lo más importante, porque después vamos a ver cómo una vela puede afectarte o cómo puede moverte todo el mercado. Listo, bueno, vean, les voy a enviar esta imagen por el chat. Listo, para que ¿dónde está la intención? Listo, para que la tengan ustedes ahí. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí. Esta es una de las partes más importantes del precio porque es de lo que se conforma directamente todo lo que ustedes tienen ahí. Entonces, voy a borrar esto por acá. Listo, igual ya les envié la imagen ahí y voy a hacer una cosa. ¿Listo? En esta ocasión vamos a cambiar el cuerpo de esta vela negra por color rojo. ¿Listo? Para que ustedes lo vean técnicamente como lo vimos allá. Así básicamente es como normalmente ustedes van a ver un gráfico o apenas ustedes abren sus gráficos, eso es lo primero que ustedes van a ver. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo así y probablemente durante las clases también para que ustedes pues se acomoden. El que quiera cambiar otro color, créanme que a la final el color no influye mucho. Después de que usted tenga en cuenta cuál es el color que baja y cuál es el color que sube. Listo, bueno, ya teniendo esta parte en cuenta, quiero decirles que el precio o que el gráfico tiene 3 movimientos específicos, ¿cierto? 3 movimientos específicos. Primer movimiento va a ser el siguiente. Este movimiento que nosotros tenemos acá, ya se los hago todos por acá. Listo, y vamos a tener otro movimiento por acá. Listo, entonces vamos a tener un movimiento bajista. Listo, vamos a tener este movimiento que va a ser bajista. Vamos a tener un movimiento alcista. Listo, que va a ser este movimiento de acá. Y después vamos a tener este movimiento que va a ser un movimiento de consolidación. Tengan en cuenta que van a encontrar también este movimiento como rango. ¿Sí? Entonces, lo pueden escuchar de las dos maneras y las dos maneras está supremamente bien. Está un movimiento bajista, un movimiento alcista y un movimiento de rango. Les voy a señalar por acá hacia, así con una flecha para que les quede más cómodo, hacia donde básicamente se está moviendo el precio. ¿Listo? Y este movimiento es básicamente porque se mueve dentro de un rango específico. Se va a mover dentro de un rango específico, por eso se llama consolidación o también se conoce como rango. Listo, esto también se las voy a enviar a ustedes para que ustedes la tengan ahí. Listo, ahora viendo en el gráfico, nosotros vamos a ver esos movimientos de la siguiente manera. Ustedes van a tener esos movimientos así exactamente. Van a tener movimientos que son totalmente alcistas. Listo, van a tener movimientos que son
bajistas nuevamente van a tener movimientos que son alcistas, pero que no son tan fuertes. Y van a tener movimientos también bajistas que son totalmente prolongados. Y van a tener movimientos en algunas situaciones como este de acá, que es un movimiento conocido como consolidación o como rango. Entonces, ahí están básicamente los tres movimientos que ustedes van a tener de la gráfica. El precio no hace más, o se mueve hacia el alza o se mueve hacia la baja. ¿Listo? Y lo podemos ver en todas sus temporalidades. ¿Listo? Ahora, dentro de un movimiento, ahora sí vamos a ver otra cosa importante y es lo siguiente. Dentro de un movimiento bajista, dentro de un movimiento alcista y dentro de una consolidación, nosotros vamos a encontrar los dos siguientes elementos, que sería el siguiente, que sería parte superior, centro. Listo. Vamos a ponerlo de rojo. Listo. Primero, algo que se llama impulso. Y vamos a tener algo acá que se llama retroceso. ¿Listo? Y todo el mercado se va a mover de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener acá impulsos. Nuevamente, los impulsos, en el caso de los impulsos, en el caso de las tendencias bajistas, los vamos a ver a favor del movimiento principal. O sea, que si va para abajo, vas a tener los impulsos hacia abajo. ¿Listo? Y los retrocesos van en contra de ese movimiento, para que lo tengan en cuenta. Los retrocesos son todos aquellos movimientos que van en contra de ese movimiento o tendencia principal. Pues acá tenemos el último impulso. ¿Listo? Y toda una tendencia o un movimiento del mercado lo van a ver representado de esta manera. Esta sería básicamente una tendencia bajista. Y allí están básicamente sus componentes. ¿Listo? Ya obviamente más adelante les explico otra cosa. Ahora vamos a hacerlo acá con la tendencia alcista. Como les decía, ahora en la tendencia alcista vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que los impulsos, en este caso los impulsos, los vamos a tener igualmente a favor del movimiento principal. En este caso, en una tendencia alcista, vamos a tener los impulsos hacia arriba y los retrocesos los vamos a ver hacia abajo. Listo, acá ya los vamos a ver hacia abajo. Listo, parte superior, ok. Y este va por acá. Listo. Y así vamos a ver todo el componente de una tendencia alcista también. Listo, bueno. Coméntenme por el chat hasta el momento cómo van, si les parece algo complicado o muy sencillo. De pronto algunos ya habían visto esto, de estos, ya habían visto parte de esto en los básicos que ya
pues en el curso que ustedes llevan por MyHub. Listo, ahora sí, y ya. Listo, esta imagen también se las voy a regalar técnicamente por acá al sistema. Listo. Y tin, tin. Listo, bueno. Entonces, listo. Hasta el momento nosotros debemos tener muy claro esta parte. Debemos tener muy claro que vamos a tener tres tipos de movimiento. Bueno, en el caso del rango, se van a mover dentro del rango y se consideran, dependiendo del impulso en el que se encuentre, se consideran retrocesos y también impulsos. Pero funcionan exactamente lo mismo. No hay como tanta complicación, sino que simplemente vas a ver un movimiento arriba y un movimiento abajo. ¿Listo? Entonces, vimos en este momento que tenemos tres tipos de movimiento dentro de un gráfico, ¿cierto? Dentro de un gráfico de velas, dentro de un gráfico de líneas, dentro de cualquier tipo de gráfico, vamos a tener exactamente los mismos tres movimientos. Un movimiento que es una tendencia, un movimiento bajista, vamos a tener una tendencia, un movimiento alcista y vamos a tener un movimiento de rango que se mueve entre dos o entre dos precios establecidos. ¿Listo? Ahora, hasta ahí, cuéntenme si les ha quedado claro. Listo, vale, perfecto. Entonces, acá, ya yéndome directamente ya hacia los gráficos o hacia acá abajo, ¿listo? Vamos a irnos acá. Nosotros vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, voy a meterme acá en este último pedacito o en esta tendencia bajista que tenemos acá. Y ustedes se van a dar cuenta que el precio se va a mover entre impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, ok, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, por acá un nuevo impulso, un nuevo retroceso, un nuevo impulso, ok, este va completo. Listo, y acá. Y hasta acá. Listo. Luego más adelante vemos cómo funciona exactamente o cuándo verdaderamente es un impulso y cuándo verdaderamente es un retroceso para que ustedes no se pierdan dentro de la estructura. ¿Listo? Pero hasta el momento nosotros vamos a tener lo siguiente y es eso de ahí. ¿Listo? Entonces vamos a tener nuevamente, les voy a dibujar por acá, vamos a tener el impulso. Listo. Y vamos a tener por acá el retroceso. Listo. Y así exactamente se nos va a mover todo el precio se nos va a mover de la misma manera. Vamos a tener por acá otro impulso. Listo, que lo vemos por acá. Vamos a tener por acá otro retroceso, sin importar el tamaño. Listo, y vamos a tener por acá otro impulso. Listo, y vamos a tener por acá otro retroceso.
¿Listo? Ahí básicamente que ya ustedes me pueden entender. Listo. Sí, sí. Ya básicamente les tomo la imagen y se las envío. Listo, texto, parte superior, negro. Listo. Listo, ya les voy a regalar este gráfico también. Listo, y ahora vamos a verlo directamente dentro de una tendencia alcista. Listo, voy a borrar esto por acá, ok. Y vamos a verlo dentro de una tendencia alcista. Vamos a verlo un poquito más grande. Acá, listo. Entonces vamos a tener lo que nosotros tenemos por acá, un impulso, un retroceso, luego acá otro impulso, el retroceso, el impulso, el retroceso y nuestro último impulso. Listo, entonces vamos a tenerlo igual. Este sería nuestro impulso. A ponerlo también de rojo. Hasta aquí. Listo, exacto. Y por acá vamos a tener nuestro retroceso. Por acá vamos a tener nuestro impulso. Nuevamente. Y por acá vamos a tener de nuevo nuestro retroceso. Listo. Por acá de nuevo nuestro impulso. Por acá de nuevo nuestro retroceso. Y ya, listo. Ahí básicamente que nosotros vamos a tener esto de esta manera. Listo, ahora acá y listo. Hasta ahí serían nuestros movimientos, técnicamente nuestros movimientos dentro de gráfico, dentro de un mercado o dentro de un gráfico. Lo vamos a tener entre impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Llega un momento en el cual para que una tendencia o un movimiento cambie, o un carácter, que es básicamente como se le conoce, un cambio de carácter. ¿Qué es un cambio de carácter? Un cambio de carácter es cuando el movimiento se va en contra de su dirección para generar un retroceso, más no para generar una tendencia. Recuerden, y quiero que les quede claro lo siguiente, una tendencia es cuando nosotros tenemos un conjunto amplio de impulsos y retrocesos, pero un retroceso es simplemente el regreso del precio hasta ciertas zonas o hasta ciertos puntos para tomar aire o respiro y poder volver a hacer otro impulso. Hagan de cuenta que ustedes van por una montaña, ¿cierto? Caminan un tiempo, descansan y luego vuelven a tomar aire y vuelven a arrancar. El precio o el mercado hace exactamente lo mismo. Ustedes lo pueden tomar también con el mismo ejemplo. Háganse en su imagen o en su mente los pulmones se contraen y luego se expanden, ¿cierto? Para tomar aire y poder sobrevivir o tener el cuerpo en vida. Exactamente lo mismo hace el precio para poder tener o ser totalmente eficiente o darle vida al precio y al mercado, tiene que tomar esos respiros, que en este caso serían los retrocesos, y luego dar esos impulsos fuertes, que serían esos movimientos que van hacia favor de una tendencia o hacia una dirección. ¿Listo?
Hasta hoy, bueno, ya son las 8:49. Ahorita tenemos el otro intensivo, básicamente. Entonces, vamos a dejar técnicamente hasta acá. Cuéntenme por el chat cómo les ha parecido o cómo les pareció la clase del día de hoy. Cuéntenme si aprendieron algo nuevo y si ya les está pareciendo muy interesante. Tarea para que ustedes envíen por el chat y poderles corregir. Y por eso les decía que era importante que ustedes enviaran el pantallazo del TradingView. Porque acá en este TradingView ustedes van a empezar a hacer esto mismo que yo hice, lo van a empezar a identificar impulsos, retrocesos y le van a colocar también si es una tendencia alcista o si es una tendencia bajista. Entonces acá. ¿Listo? Las personas que no sepan cómo colocarle letras, por ejemplo, a las flechas y demás, acá están las herramientas. Igual dentro de la clase nosotros alcanzamos a ver la clase de TradingView, pero si usted le da doble clic a la flecha, automáticamente les sale el texto. Deben seleccionar el texto, ponerle color, ahí está la letra, y aquí abajo están las configuraciones, para que ustedes pues vayan haciendo eso exactamente, ¿listo? Y ustedes pues vayan acoplando su ojo a esos tipos de movimiento, ¿listo? Entonces, los dejo por acá. Listo, sí, súper, 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 todo muy chévere, excelente. Bueno, muchachos, nos vemos el día de mañana nuevamente con nuestro intensivo de agosto. Feliz noche para todos.